¿Alguna vez has escuchado sobre la teoría sintérgica? Esta consiste en que nuestro cerebro interactúa con ese campo informacional que algunos llamamos campo cuántico. El Dr. Greenberg dedicó 2 décadas de investigación en su laboratorio de la Facultad de Psicología de la UNAM. Obtuvo reconocimientos mundiales como profesor y conferencista, y fue creador de la teoría sintérgica. Pero entre 1994 y 1995, el neurofisiólogo judeo-mexicano Jacobo Greenberg desapareció súbitamente sin dejar rastro alguno. Asesinato, adopción chamánica, trascendencia. Prepárate, ya que nos adentraremos al extraño caso de Jacobo Greenberg. Sé bienvenido al abismo. Jacobo Greenberg Silbersbaum nació en Ciudad de México en 1946. Cuando tenía 12 años, atestiguó el sufrimiento de su madre tras un accidente cardiovascular. Fue entonces cuando sintió el llamado para estudiar la mente. Estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y Psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral de Nueva York. Posteriormente, obtuvo un doctorado por sus estudios de los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro. Gracias al reconocimiento por parte de la academia, le permitió fundar un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Cerca de 1980, sus estudios fueron acogidos por la UNAM, donde abrió un segundo laboratorio. Posteriormente, en 1987, inauguró el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, mismo que contó con el apoyo económico de la UNAM y el CONACYT. Sin embargo, Jacobo Greenberg trascendió y saltó a la fama por sus estudios vinculados de las ciencias esotéricas. Esto fue la razón por la cual se puso en duda su reconocimiento como científico serio. Su trabajo se concentró principalmente en los estudios de los chamanes de los pueblos originarios de México, algunos de los cuales eran capaces de realizar obras milagrosas. Entre los chamanes que conoció destacó Pachita, una mujer que realizaba cirugías espirituales, procesos quirúrgicos que prescindían de los materiales. De acuerdo con lo declarado por Bárbara Guerrero, Pachita, su cuerpo servía como una caja de recepción del espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc, quien decía que le ayudaba a obrar sus milagros. A continuación, el Dr. Greenberg nos explica su experiencia con Pachita. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita tenía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. Me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. Siguiendo el método científico, Greenberg intentó explicar los fenómenos paranormales a través de la teoría sintérgica, lo cual proponía que no hay objetos separados unos de otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria, y nuestro cerebro interactúa con este campo. Sin opciones conceptuales, Greenberg mencionaba que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran como campo preespacial, y cuando el cerebro interactúa con dicho campo, se genera la percepción espacio-temporal, que conocemos como objetos con forma y figura, como él lo comenta a continuación. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia, y los físicos y las gentes que conocen lo que significa
la medida del instrumento, hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. Explicó que los chamanes interactuaban en una realidad que no tenía pasos intermedios donde no hay procesos. De acuerdo con Greenberg, Pachita interactuaba con la matriz sin intermediarios, lo que le permitía realizar todos estos milagros. Con un marcado secretismo, Jacobo Greenberg afirmaba que el nivel de la unidad de la conciencia, las leyes eran particulares. Era un científico comprometido y tenía un proyecto ambicioso que incluía el estudio del cerebro animal para comprender mejor los procesos de la conciencia. Sin embargo, el destino que le deparaba a Greenberg era otro, uno lleno de misterio y con un aura mitológica. El 8 de diciembre de 1994, a sus 47 años de edad, el Dr. Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro alguno. Stucia Greenberg mencionó que su padre, días previos a su desaparición, se veía bastante preocupado. Su desaparición ha dado origen a todo tipo de especulaciones y teorías de conspiración, desde que trascendió al mundo de la materia hasta que fue secuestrado por la CIA o incluso por la NASA. Su ausencia fue notada hasta el 12 de diciembre del mismo año, cuando debía llegar a la celebración de su cumpleaños. La investigación sobre su desaparición quedó en las manos de Antonio Fernández González, entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal, quien formó una fiscalía para buscar al científico chamán. Sin embargo, un año más tarde, el fiscal Clemente Padilla quedó removido del caso, pues había tocado algunos temas sensibles. El fiscal nunca más volvió a ejercer en la Procuración de Justicia. Sin cuerpo y sin pistas, jamás se supo qué pasó con el Dr. Greenberg. Tampoco se sabe si pudo realizar aquel viaje a algún país oriental con el objetivo de afianzar su búsqueda espiritual. Ari Telch, hermano del científico, ha sugerido que la investigación debió seguir la línea del crimen pasional, ya que la esposa de Greenberg, llamada Tere Mendoza, comenzó a hacer movimientos sospechosos. El 9 de diciembre, un día después de que el doctor fuera visto por última vez, cobró un cheque de su distribuidora de libros por 1,000 pesos. Al día siguiente le dijo al guardia de seguridad de su casa de campo, en el estado vecino de Morelos, que no se presentara a trabajar, diciendo que su esposo había volado a Guadalajara. Después, el 14 de diciembre le dijo a la madrastra de Greenberg que cuando él faltó a su fiesta de cumpleaños, que se había ido a Campeche y que irían a Nepal en cuanto regresara. El 24 de diciembre apareció en la casa de Morelos, con una mujer rubia y extranjera. Se fue con su perro, utensilios de cocina, ropa y una mesa. Un vigilante del departamento de la pareja en la Ciudad de México dice que Tere Mendoza se mudó el 29 de diciembre, aunque su contrato no expiraba sino hasta marzo. Esto fue 3 semanas después de que Greenberg fuera visto por última vez. Por último, en mayo de 1995, apareció en la casa de su tía en Rosario Beach, al sur de Tijuana. Se quedó aproximadamente 2 semanas. Llamó a su madre el Día de las Madres y después se fue. Desde entonces, nadie sabe nada de ella. La familia de Greenberg vive con la idea de que Tere Mendoza lo mató, ya que la familia de Tere cuenta que ella nunca mencionó nada acerca de que se hubiera casado, y que la primera vez que supieron de su esposo es cuando la policía apareció con una foto de Greenberg. Sin lugar a dudas, el Dr. Jacobo Greenberg dejó un gran legado escrito sobre sus estudios del cerebro y la conciencia, ya que escribió más de 50 libros publicados, pero su repentina desaparición dejó muchas más incógnitas de las que ya había planteado con sus estudios e investigaciones. No cabe duda que nunca sabremos qué es lo que hay detrás del caso. Pero dime, ¿cuál es tu teoría al respecto? ¿Crees que en verdad Jacobo logró trascender o se trata de algo más complicado de lo que parece? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar enterado de nuevo contenido. Nuestras redes sociales estarán apareciendo en pantalla y en la caja de descripción. La edición de este video y del anterior estuvo a cargo de mi buen amigo CrowdNDC. Si te gustan los videojuegos, te invito a que te suscribas a su canal. Te dejaré el link en la caja de descripción. Y no lo olvides, esto es Abismo Profundo. Buenas noches.